Me protegeréis los de la casa. Venga, gracias. Di. Sí. Hola. Hola. Es básicamente Tú has sobre... pasado pipa tú, ¿eh? Yo te he visto. Gracias a la... Sí, dime. es sobre Daesh y ISIS, porque hace, me Muy parece que bien. un año o dos, Hey, salió hey. en todos los periódicos que no se llamará ISIS y se sigue haciendo. Sí, señor. Bueno, yo lo he escrito 20.000 veces. Daesh, primero empiezo, es, mejor dicho, lo que el acróstico, el acrónimo, bueno, ahora no lo sé, el acrónimo de las iniciales de las palabras árabes, Daula al-Islamía fil Irak wa Sham. Esto significa Estado Islámico de Irak y Sham no es Siria, que es como se traduce, sino que Sham es el territorio que fue conquistado primero a los bizantinos por los musulmanes en esta primera expansión. Es decir, Asham es en árabe todavía hoy, el actual Siria, Líbano, Jordania, ¿qué más hay por allí? Palestina, pero no Irak, es la parte costera. Bueno, ellos se llaman así y entienden por Sham la S final, un territorio mucho más amplio del que ahora tienen, o sea que su intención es manifiesta, y ahí se quedó. La gente dijo no hay que hablar de Daesh, y luego vinieron los anglófonos y lo tradujeron al inglés. Estado Islámico de Irak y Siria. En España lo que se dice es y Estado Islámico y Santas Pascuas. Bueno, claro, yo estoy siempre... Ahora empieza TV1 a decir el autollamado Estado Islámico, el autoprogramado, el autoproclamado. Yo hablo siempre del mal llamado, del pretendido Estado Islámico. Evidentemente estoy en contra. Si queréis, el año que viene vengo y predico esto porque me paso el día. Pues eso es. Una vez más, la ignorancia de Occidente, aceptando nomenclatura que te da un mal musulmán y que la aceptan como si fuera propia del Islam. Por tanto, es una barbaridad que la estamos aceptando y ahí no pasa nada. Los franceses tienen más cuidado. Los franceses suelen hablar del llamado, el pretendido, pero aquí y Santas Pascuas. Y ni es Estado, yo también creo que no es Estado, y evidentemente no es islámico. ¿De acuerdo? Buena pregunta, porque es que estáis todo el día bombardeados con este tipo de noticias. Bueno, a mí me vais a pagar por una hora entera, por tanto yo, si no me preguntáis más, sigo, Porque, ¿qué pasa? ¿Os he asustado o qué pasa? Más cuestiones. Adelante. Hola, buenas. Buenas. Creo que no funciona tampoco. Sí. Te oigo, si no lo repetiré. Bueno, primero varios matices que creo que... Bien, sí. El primero es que ha comentado que la última vez, bueno, el año pasado fue el primero en que fueron los chiíes a la Meca. No, vale, perdona. No te corto. Porque si es el caso... No, no es el caso. Ya le digo que no. Que no. Te contesto ahora. Puede ser que haya dicho el primero. Me he equivocado, he utilizado mal. El año pasado este año, mejor dicho, si hace 2 meses escasos. Han ido en el siglo X, un grupo chiita llamado Kármata, que ya no existe, de Hamdan Karmat, que no tuvieron únicamente el acceso al patio de la gran mezquita de la Meca, sino que robaron la piedra negra y se la llevaron y estuvo desaparecida, creo que, no lo recuerdo, entre 3 y 5 años. O sea que, han ido, pero claro, han ido haciendo unos méritos que no gustaban a los no chiitas, pero sobre todo Arabia Saudí, y lo veis ahora con cómo se están dividiendo las fuerzas del Próximo Oriente. Arabia Saudí odia a Irán. Irán es el país representativo de chiíes. Por tanto, perdona, ya está claro, me he expresado mal. Han ido, pero ahora van cada vez menos, o pueden ir cada vez menos. Sigue, primera, tienes toda la razón. Después, cuando usted ha hecho mención al hilo blanco del negro, sí. Sabe que en las escrituras, en la religión musulmana se tiene tanto el Corán como
los protestantes. Sí, senyor, ja musulmanos. comencem. Ja anem bé. Entonces- Ara t'espavila. Sigue, sigue. Sigue. Sin llevarle a la contraria, ¿no? Pero No, no, te la llevaré yo. No te preocupes. no pasa. Entonces, lo Con que toda la simpatía, te lo sí, estoy sí, diciendo. sí. Y yo Vale, también se lo digo con toda la simpatía. así lo entiendo. Entonces, podría, es una pregunta, no es ninguna afirmación. ¿Podría referirse ese hilo blanco y negro no tanto a un hilo en sí, sino al alba? En el momento en que sale el sol, cuando sale la línea blanca, la primera luz del sol que se distingue de lo negro. Eso para empezar. Y ya la última pregunta, ya que estamos en estudios internacionales, realmente se ha dicho que, bueno, hablamos del Islam como religión, pero no hay que olvidar que estamos en un mundo globalizado y más actualmente que la política. De hecho, para mí el Islam nunca se puede separar de todo de la política, ¿no? Para ti Porque y para nadie. justamente su nacimiento también nació como un elemento político, ¿no? Entonces, ¿cómo ve que está afectando actualmente y cómo podría seguir afectando, ¿no? Sobre todo en Europa, la evolución del Islam? Vale, voy por orden. El hilo. Yo he citado el Corán, he citado palabra de Dios, he citado esto. Él ha insinuado, y es cuando yo te he cortado porque ya estoy un poco... Perdona, me lo estoy pasando bien, no te preocupes, no os preocupéis, no me enfado. Algunos musulmanes tienen la tendencia de creer que el Corán es muy importante, es palabra de Dios, pero darle la misma importancia a una serie de narraciones, en realidad más de 600.000, según las cuales estas narraciones las habría dicho o hecho el profeta en vida. Entonces, el profeta claro que diría cosas y haría cosas como toda persona, ¿no? Pero 300 años más tarde se recogieron por escrito este conjunto de narraciones, episodios. Por tanto, y esto es lo que se llama en Islam sunna, que también es palabra catalana y castellana, o tradición. Por tanto, los musulmanes tienen una primera fuente de derecho que es de origen divino, que es el Corán, y una segunda fuente de derecho que es la sunna, la tradición, que recoge unos episodios que habrían, fijaros que he cambiado el tiempo verbal, habrían sido protagonizados por el profeta del Islam y sus primeros compañeros. Claro, recogidos 300 años más tarde, a mí ya no me dan la garantía de historicidad y de verosimilitud, sobre todo cuando lo podéis mirar en internet, entreteneros, escribiendo la palabra hadith con H y TH final, H-A-D-I-T-H, porque están en inglés, yo creo que en castellano no están en internet, yo hace tiempo que no lo consulto. Podéis poner la palabra hadith y la palabra que busquéis y encontraréis narraciones que se atribuyen al profeta, pero totalmente contradictorias. Una de las actuales. Hay algunos países que lapidan hasta la muerte más a las que a los acusados de cometer adulterio. Hay países, Vamos al Corán, el Corán no habla de lapidar, en absoluto. Por tanto, es una tergiversación de la palabra de Dios. Pero en la sunna, en la tradición, hay hadices, hay narraciones donde se ve que apedreaban hasta la muerte a sobre todo a alguna acusada de adulterio, y hay una, ahora yo que recuerdo, hay un hadith, una narración, según la cual, para que veáis cómo funciona esto, son unas narraciones que empiezan por la cadena de transmisores de quien fulano dijo, que oyó decir, y así te tienes que ir 300 años atrás. Ni los Borbones saben quién era su antepasado. Perdonad, a mí a veces se me ocurren cosas y me quiero reír porque me paso el día predicando esto. Pues ni los Borbones. Vale, acordarte de vuestros antepasados hasta hace 300 años, yo no me lo creo. Por tanto, no me creo que os acordéis. Por tanto, la cadena de transmisores para mí no es válida. Y sobre todo si veo que hay contradicciones o cosas raras. Estaba hablando de este hadith. Por ejemplo, fulano dijo, que oyó decir, que le dijeron que
que hablaba de lapidación, ¿no? Que una mujer se acercó al profeta y le dijo, estoy traduciendo de memoria, quiero decir que lo hago bien porque lo he tenido que repetir varias veces, enviado de Dios, he cometido adulterio. Y el profeta siguió haciendo lo que estuviera haciendo, que no nos dice la narración qué es lo que hacía. Lo que sí sabemos es que no le hacía caso y la mujer insistió. Al final el profeta acaba la paciencia y le dice, ¿tienes hijos? Y la mujer dice, sí, pues vete a cuidarlos. Este es el hadiz que tendrían que coger las monarquías o los gobiernos que apedrean hasta la muerte a quienes son acusados de adulterio. Pero hay otro hadiz, por ejemplo, que explica, hadiz, yo no le doy ninguna o poca credibilidad, que explica cómo debe probarse el pecado de adulterio. Dice, es hadiz, no es Corán, no es palabra de Dios. Dice que 4 testigos machos, hombres, tienen que dar fe de haber visto cómo el cuerpo del fornicador se introduce dentro de la fornicadora del mismo modo que se introduce una pluma en un tintero o una cuerda dentro de un pozo. Si esto no es cine porno, que baje Dios y me diga lo contrario. 4 personas hombres o 8 personas mujeres. Esto ya es el colmo. Y hay hadices donde algunos musulmanes cornudos se quejan al profeta diciendo, encima tenemos que traer 4 testimonios. O sea que otro hadiz, ese también me gusta a mí, para probar adulterio tiene que demostrarse, estamos con el hilo, que no puede hacerse pasar un hilo de seda entre el cuerpo del fornicador y el de la fornicadora. Si te cogen infraganti pasa una maroma de barco. Pasa, no me hagáis ahora dibujar que por todos sois mayorcitos, lo pensáis en casa porque veo que no os reís. Si te cogen infraganti, allí pasa todo el paseo de gracia. Vale, perdona, pero es que a mí me sabe mal cuando veo que algunos, y no, yo no sé si es tu caso, no quiero en absoluto, algunos musulmanes dan el mismo valor a una colección de narraciones llevada a cabo 300 años más tarde que a lo que ellos consideran, y están en su derecho, palabra de Dios, y que se recogió 25 años más tarde. La garantía es totalmente distinta. Os voy a contar otro hadiz. Es que son algunos muy divertidos. Va un musulmán y le dice, enviado de Dios, mi mujer es blanca como yo y ha tenido un hijo negro. Y el profeta le dice, ¿tienes camellos? El profeta era listísimo, ¿Tienes camellos? Sí. ¿De qué color? Unos marrón y otros gris. ¿Y a quién lo atribuyes? Y el camellero contesta, a un fenómeno de la naturaleza. Y el profeta le dice, pues lo mismo ha ocurrido con tu mujer. Mira, fantástico, hasta que no salió el señor, ¿cómo se llamaba? El de los garbanzos. ¿Se llama? Mendel, gracias. Hasta que sale el señor Mendel y te dice, hay que buscar algún vecino que sea negro porque aquí eso no va. Por tanto, perdonad que he hecho un poco de caricatura, pero he hablado taxativamente porque veo esta desinformación. No es lo mismo, vosotros sois o estáis en una facultad de Derecho, una fuente de origen divino, yo creo que es más importante que una fuente de origen humano. Y además en 300 años todo el mundo, quien quiso añadió, quien quiso quitó, y por eso hay contradicciones. O por ejemplo hay algún hadiz que habla de la ciudad de Bagdad, y la ciudad de Bagdad se creó en el año 750. El profeta murió en el 632. ¿Cómo podía el profeta hablar de Bagdad si no estaba fundada? O sea que hay, bueno, perdona, no sé qué más. Sí. ¿Cómo influye el Islam en la política actual? Y lo has dicho muy bien. En el Islam separar política de religión es más difícil, sobre todo por algo importante, si lo comparamos con lo que tenemos más cerca. Jesús es fundador de religión, al margen de que sea Dios para los cristianos, no voy a entrar como sabéis, pero Jesús supo separar la política de la vida,
cuando le tientan con una moneda y él contesta, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una respuesta absolutamente pasota en lenguaje de nuestro siglo. Pero es que el profeta del Islam no fue únicamente profeta, sino que funda un Estado. Y como jefe de Estado tiene unas leyes, lucha con sus enemigos, perdona, condena, legisla, etc. Por tanto, sí, en el Islam es mucho más complicado distribuir lo que es política de lo que es religión, mientras que en el cristianismo actual, porque en la Edad Media anda que no hubo guerras de religión ni nada, en el cristianismo actual la religión va por un lado y la política o las ideas personales van por otra. Sí, influye, pero no nos dejemos engañar. Aceptando ISIS, Daesh, Estado Islámico, yihadistas y yihadismo, les estamos haciendo la cama. Es culpa nuestra, es Occidente sabio. ¿Te he contestado todo? Ay, no sé, pues no he tomado más cosa yo. A ver, no sé, lo siento, no he tomado. Primero, ya que estamos en la Facultad de Derecho y soy parte de ella, he preguntado y no he firmado. Sí, no te riño. Lo que pasa es que yo tengo una voz... No te estoy riñendo, no, hombre, no. Faltaría más. Has preguntado y yo he intentado contestar. Faltaría... sería otra cosa, ¿no? Entonces... ¿Qué más me has dicho, entonces? Que no he tomado. Le digo otra cosa. En el hilo de la influencia, ¿no?, del Islam con la política internacional y europea. Ya que usted ha hablado antes de democracia y aplicabilidad al Islam, yo me pregunto, en el sistema actual es posible, porque está claro que estamos buscando siempre implementar nuestro sistema, sí, ya no solo a países musulmanes, sino que nos vamos a Bolivia, por ejemplo, intentamos implementar a los indígenas nuestro sistema, ¿no?, nuestras ideas de democracia, que a lo mejor, oye, les parece genial. Pero, ¿está usted de acuerdo con seguir esta misma línea o a lo mejor respetar que pueda haber una diversidad de democracias, ¿no? Es decir, una democracia no significa una separación de poderes y voto cada 4 años, ¿no? Tal vez signifique más y tal vez Europa, porque realmente si hablamos de derechos en materia de derechos humanos, creo que Europa hace tiempo que ya no es la pionera, ¿no? Sino que está en Sudáfrica, sino que la tenemos en la India, sino que está en Sudamérica. Entonces, tal vez, mi pregunta, a lo mejor usted la comparte o no, podría ser que existiera una diversidad de democracias y una de ellas, por ejemplo, la islámica. Es decir, la democracia tiene que ser una o puede ser aplicable Vale. Buena, excelente pregunta. Me vas a tener unas horas sin dormir por culpa tuya esta noche, pero te agradezco la pregunta. Si mal no recuerdo, cuando yo he hablado del gobierno democrático de Harun al-Rashid, de Abderramán, he dicho con comillas, porque claro, no es lo que entendemos por democracia en el siglo XXI, lo que se entendía en el siglo XII o X o lo que sea. Primera cosa, la democracia, si no me han engañado a mí, se inventa en una sociedad politeísta, pagana, es decir, en Grecia. Las democracias y los monoteísmos dicen que van juntos, pero los monoteísmos establecen una jerarquía, el creador, las criaturas, los ángeles y las mariposas, mientras que y por tanto la jerarquización en monoteísmos es más fácil, la gente la encuentra normal. Y tienes razón que puede haber un pueblo inca o el que sea, que tenga un concepto de democracia no ligado al monoteísmo, a la jerarquización, y que pueda dar el mismo o mejor incluso resultado. Pero déjame seguir. ¿Qué pasa? Porque quiero además, que no lo he dicho en la pregunta anterior tuya, ¿qué influencia puede tener? Vamos a ver, por lo rápido que yo he ido, pero vuelvo a ir rápido, pero lo recordaréis. Hay un primer envío de revelación, los judíos, un segundo envío, los cristianos, un tercero que no deformarán y que además no van a enviar más. Esto no lo he dicho, lo añado ahora, no lo he dicho antes, lo añado ahora. Los musulmanes creen que Dios no volverá a dirigirse a la humanidad. Por tanto, ellos creen que tienen
la revelación completa, porque es la última, que no será tergiversada y que no habrá más. Por tanto, lo lógico para un creyente de buena fe es querer expandir su verdad, que es la de verdad, ante los pueblos que tienen el cristianismo o el judaísmo o lo que sea, que ha sido tergiversado según su Corán. Por tanto, hay una idea de superioridad religiosa o de creencias o de espiritual que es innegable, la tienen innata. Es decir, no hay manera de quitársela de su cabeza. Del mismo modo, por ejemplo, que Occidente no hay manera de quitarnos de la cabeza que somos democracias. ¿Democracias? Vamos a ver, sí, todavía la puedo decir. Yo hace años que cuando me pregunta la democracia en países islámicos, yo digo, supongo que estaréis todos de acuerdo que Estados Unidos es el paladín de la democracia. Con una palabra te la cargas. Guantánamo. ¿Dónde está la democracia? Con una palabra y con un señor que dijo que se lo iba a cargar, Por tanto, sí, yo creo que habrá a la larga, cuando vivamos, comamos algas y gusanos, los que puedan llegar, quizá habrá más de un concepto de democracia. De momento, quien se hace paladín y dueño y maestro es Occidente. Y Occidente tiene una democracia, no sé si es castellano, de estar por casa. De estar por casa. No podemos presumir. Bueno, ya, ¿dónde estáis? Estáis en derecho. Poder, ¿cómo se llama? Poder legislativo, poder político. Bueno, no nos movamos de 15 días atrás. O sea, no. Bueno, os veo como preocupadísimos. Hemos llegado al siglo XXI sin democracia real, pues seguiremos, ¿no? Unos mejor que otros, ¿no? Pero te he contestado, es que no quiero abusar. Gracias porque has hecho unas buenas, y tú también, 2 buenas preguntas. Un bien por el máster. Una última. Y es más una curiosidad que una pregunta. ¿Es verdad que también el Islam habla de la Virgen María? Claro, perdón, está. La pregunta por si no se ha oído. ¿Es verdad que el Islam habla también de la Virgen María? Uno de los capítulos del Corán se llama Mariam, que quiere decir María. El Corán respeta, ama, quiere imitar a la Virgen María, y digo la Virgen María, porque para los musulmanes la María, madre de Jesús de Nazaret, es madre y virgen a la vez, igual que para el Papa de Roma o el obispo de Barcelona. Y eso es lógico. Para Dios Todopoderoso es tan posible que una virgen dé a luz a un hijo como a 28. No tiene o sea, que para el musulmán la virgen es respetada y virgen. Y además, si queréis, añado, los que habéis tenido educación católica, os acordaréis que el primer milagro que hizo Jesús, según los evangelios, es el de las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino. Pues en el Corán Jesús hace un primer milagro nada más nacer, porque nace más o menos pobremente como en el cristianismo, pero evidentemente enseguida aparecen las comadres y los cotillas, perdón. Ya sé que en Sudamérica no utilizáis la palabra cotilla, pero la habréis aprendido aquí. Los cotillas que empiezan a criticarla. Esta no está casada y tiene un hijo. Y entonces Jesús, acabado de nacer, se pone a hablar y dice, Dios Todopoderoso puede hacer que esta señora tenga un hijo, tenga 10. Lo que no dice es, mi Padre Dios Todopoderoso. O sea, no se arroga la personalidad de Jesús, sino Dios puede hacer lo que quiera. Sí, la Virgen es muy respetada y sobre todo por los sufíes, es decir, los místicos. Muy respetada, muy querida, es modelo de virtudes. Modelo de virtudes, sí. Ya creo que te he contestado, ¿no? Bien, gracias, porque vamos a dar por finalizada la sesión. Yo creo que ha sido una gran conferencia para iniciar el ciclo de este año, porque ha sido muy sugerente y nos da pie a muchas reflexiones. Y hay una cosa que me gustaría destacar, porque quizás
no creo que haberla reflejado bien en la introducción que he hecho de la conferencia, cuál es, y que en cambio ha quedado muy plasmada en la charla que se ha dado, y es la importancia, ¿no?, de la lengua y de las palabras y de la utilización de la lengua y de las palabras en las relaciones internacionales y en los estudios internacionales, ¿no? Sí. Y creo que ese es un mensaje muy importante con el que nos quedamos hoy, además de otros contenidos de la conferencia. Muchas gracias, María Dolors. Muchas gracias. Os habéis portado muy bien. Tiene toda la razón. Hay que acostumbrarse a hablar como Dios manda. Y eso que lo aprendan los señores académicos, que no hay manera. Adiós y buenas tardes. Què más? Digue'm. Tu què parles? Català o que no et sento? Ah, digues, dona, sí, digues. Digues. No, digues. Culic. Dime. Què? I aquells que deformen l'islam es diuen islamistes? Sí. Els que deformen el cristianisme, com es diuen? Pues es diuen, perdona, els que deformen el cristianisme en el món del protestantisme se'ls ha de dir fonamentalistes, i els que deformen el cristianisme catòlic reben el nom d'integristes. És curiós Sí. que en el món del cristianisme no s'utilitzi el propi terme. No, integrista, pels protestants. Mira, en àrab es diu islam sí, islam polític. Però vull dir que en el món de l'islam Sí? no en som feia Sí. referència. Ah, sí. Que és l'únic exemple que s'utilitza la raïs. Sí, que no hi ha l'isme. Ja t'entenc, sí. Mira, és això, és així. Una altra pregunta. Ha quedat clar, Integristes pels catòlics, fonamentalista pels protestants. I fonamentalista pels protestants. Bé, és el costum, això no... I en àrab es diu tradicionalment islam sí, islam polític, perquè totes les tergiversacions de l'islam han tingut un origen polític. Sí, ho has vist? I ara, inclús alguns diaris àrabs utilitzen, com es diu, espera't, usuliyun, o sigui, com a fonamental. O sigui, quan usul eren les normes d'una gramàtica, els fonaments d'una casa. Això ho han copiat de nosaltres malament, perquè nosaltres ho diem malament. No sé si t'he liat amb això. No, ho entenc. Ha anat bé? Tu què? Una sola pregunta. No, ves, encara. Ja t'he marxat corrents, sena, perdona, és que t'he marxat volant. Una cosa, no sé si vostè... T'escolto, però ara vaig fent això. Sí. Digues. El tema de la banca islàmica, Sí. que ha passat... He fet una... No, jo tinc pressa perquè volaré. En 30 segons me'n vaig. Vale. El tema de la banca islàmica... Mira, tens un llibre, com es diu? Espera. Ai, el cap avui. Alejandro Lorca Corrons, catedràtic d'Economia de Madrid, ara potser està jubilat, sí, està jubilat. Té un llibre sobre la banca islàmica. Com es diu el llibre? Alejandro Lorca Corrons, l'autor, Alejandro Lorca Corrons. Era catedràtic d'Economia, el conec i per tant està jubilat segur, i aquest explica més la banca islàmica que jo, perquè jo no sóc economista. Veus precisament el que volia, un llibre de Aquest està bé, es pot entendre, i no et sé dir la col·lecció, però és un llibre d'aquests relativament barats, té 200 pàgines. Aquí